Buenas, Buenas tardes, ingeniero. buenas. Solo haremos tres, bueno, dos. Eh, ¿Qué pasará con los compañeros? Ya que no quieren internet. creo que como no he podido estos días, quizás Se por tomaron. inercia. Bien, no vamos a esperar un rato, vamos a ver. Porque sí queríamos comenzar lo de torsión. Bueno, ya estamos conectando más. Bueno, voy a ir proyectando por mientras. Total, siempre sube la clase, ingeniero. ¿Perdón? Total, siempre sube los videos, le digo. Sí, Sí. eso sí. Bueno, hoy subí el de antier y ya comencé a ver las calificaciones. De que mañana creo que estarían subidas ya en la plataforma. Ah, bueno, ingeniero. Gracias. Tenía mi duda, hasta yo dudé porque es de lunes a viernes y hasta yo dudé porque me conecté y estaba solo yo. Bien, vamos a buscar la parte de torsión. Sí, está. Vamos a ver la parte de el capítulo 3, que es lo último ya para la parte del segundo parcial. Y en la parte de torsión. Entonces vamos a ver un ejemplo. La fórmula pues ya las habíamos visto cuando vimos corrido lo que es el contenido. Vamos a ver ahora un par de ejemplos y repasar un poco los conceptos, porque siempre el primer ejercicio siempre le doy un poco más de tiempo para ver los conceptos. Entonces, para como práctica de torsión, el capítulo 3 es un ejemplo que está en el libro 3.01. Está en el libro, está desarrollado. Vamos a ver, nosotros le damos un poco más de desarrollo para conceptualizarlo bien. Sobre un eje, perdón, es sobre un eje hueco que mide 1.5 metros de longitud. Tiene diámetros interior y exterior iguales a 40 y 60 milímetros respectivamente. Consultas es cuál es el máximo par de torsión que puede aplicarse al eje si el esfuerzo cortante no debe exceder a 120 megapascales y cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante en el eje. Entonces, viendo la imagen, estas son las imágenes del libro. La imagen que estoy marcando ahorita es la imagen que está en el ejemplo. El eje pues tiene 1.5 metros de largo. Se le aplica un par de torsión representado con la letra T. Nos pregunta pues cuál es el par máximo que le puedo aplicar. Y los diámetros pues 60 milímetros para el exterior y 40 milímetros para el exterior. O sea, podríamos decir que es más que un cilindro hueco, pues es un tubo. Eh, Recordando un poco los conceptos, cuando yo le aplico una torsión que puede ser una llave, por ejemplo, puede ser una palanca que le estemos girando al tubo, cuando aplicamos esta torsión, el eje intenta girar, pero la base se mantiene fija. Cuando intenta girar, tiene una deformación y esa deformación pues es este ángulo. Y ese pues es una deformación o ángulo de giro. Eso aquí lo tenemos como nomenclatura, es un ángulo de giro. Pero al mismo tiempo, cuando este ángulo gira, también se mueve el eje de forma longitudinal.
Esta línea que yo veo aquí es como una proyección de cómo estaba la línea antes de que se le aplicara la torsión, a la línea punteada, y después de que se aplica la torsión, este punto gira un poco, pero al girar también gira esta línea longitudinal. Este ángulo que se forma cuando gira esta línea longitudinal es la deformación acortante, lo que vamos a llamar como deformación acortante. Al final, pues, el esfuerzo cortante va a estar relacionado a esta deformación cortante. Entonces, por eso es que se llama eh, deformación circular acortante. Es la que me dice a mí el esfuerzo cortante que se está dando en ese tubo. Bien, ¿qué más tendríamos? Bueno, tendríamos, bueno, el par de torsión, que ya lo vimos, el ángulo de giro y la deformación acortante. Aquí están, pues, las fórmulas que vamos a utilizar de formación de eje circular acortante, que es este valor que está aquí, que al final, pues, es un ángulo, nada más que lo vamos a trabajar en radianes, no van a ser grados, sino que van a ser radianes, tanto para el ángulo de giro como la deformación acortante. Esta deformación acortante, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a, esta no es densidad, esta realmente es una distancia hasta el centro del eje, o hasta el eje central bueno, valga la redundancia, del eje. Y el ángulo de giro entre la longitud, eso va a ser igual esta deformación que yo tengo aquí, que es la deformación acortante. Bien, esta distancia al centro del eje, ¿qué quiere decir? No es realmente el diámetro. El diámetro es la parte exterior, digamos, punto, bueno, no el diámetro, sino el radio. En este caso sería punto 03, mejor dicho, 0.03 metros en el caso del eje del ejemplo. En ese punto, en la superficie, es donde yo tengo el mayor esfuerzo cortante. Por lo tanto, ahí es donde voy a tener el mayor deformación cortante. Pues lo tenemos en esta fórmula. Pero internamente, también yo tengo este ángulo formado con superficies internas imaginarias. Imaginemos que sacamos una sección del centro de este eje, después sacamos otra sección y vamos sacando otra sección y cada vez esta distancia al centro se va reduciendo. Si logramos ver aquí, esta distancia, este perímetro, a medida yo me muevo hacia el centro, ese perímetro va disminuyendo. Si va disminuyendo, también va disminuyendo esta deformación cortante. ¿Qué quiere decir? Que esta deformación cortante va a depender de dónde yo estoy midiendo esa deformación. Si yo estoy midiendo en el mero centro del eje, esa deformación es cero. Si yo empiezo a moverme del centro hacia la orilla, esta deformación va a empezar a aumentar a medida que va aumentando la medida desde el centro del eje. Pero va a llegar un momento que llego hasta la orilla del eje. Bueno, aquí esta orilla está representada por esta línea punteada. Cuando ya llego a la orilla del eje, ahí tengo la deformación máxima. Y esta distancia al eje del centro va a coincidir pues, con el radio. En este caso, pues sería 0.03 metros o 30 milímetros. Entonces, las dos fórmulas me dan deformación cortante, solo que la primera va a depender de a qué distancia del eje estoy midiendo esa deformación. Y la segunda me da, pues, la deformación máxima. O sea, cuál es el ángulo máximo que se deforma este eje medido en la orilla o cuál es este ángulo medido a la mitad o en el mero centro. Luego, pues, hay alguna relación ahí que me involucran la deformación en algún punto y la deformación máxima, pues yo la puedo encontrar con esta relación, que no es más, pues, que aplicar un porcentaje. Si estoy a la mitad del eje, entre el centro del eje y la orilla, pues, esta deformación va a ser 50% de la formación máxima. Entonces, eso es lo que nos dice esta fórmula. Bien, también hablamos en algún momento que a los ejes también se le puede aplicar la ley de Hooke. Cuando eran ejes que se deformaban longitudinales, hablábamos de un módulo de elasticidad. Ahora vamos a hablar de un módulo de rigidez o módulo de corte. Y es esta fórmula que yo tengo aquí. Donde el cortante, bueno, aquí ya estaríamos hablando realmente del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante va a ser igual a G por la deformación cortante.
Por lo que mencionábamos que esta se llama deformación acortante porque este ángulo es el que me afecta al esfuerzo cortante. ¿Cómo lo afecta? Pues en una medida igual a esa deformación por un módulo de rigidez. Pero también eso, y en el libro sale la deducción, esta fórmula la puedo expresar como el torque que yo le estoy aplicando al eje por la distancia donde yo estoy midiendo el esfuerzo entre un momento polar de inercia. Bueno, aquí es polar. Un momento polar de inercia, que es representado como J. Entonces podemos encontrar el esfuerzo cortante al aplicar este torque como ese torque por la distancia donde yo estoy midiendo el esfuerzo entre el momento polar de inercia. Momento polar de inercia pues va a depender de la sección transversal. Como es un eje, pues va a ser momento polar de inercia de un círculo. Eso pues lo podemos encontrar en el libro. Bien, si este cortante depende de la deformación cortante y la deformación depende de dónde lo estoy midiendo con respecto al centro, este esfuerzo cortante también. Si yo mido el esfuerzo cortante en el centro del eje, pues ese esfuerzo va a ser cero, porque ahí la deformación es cero. Pero a medida me separo, este esfuerzo cortante también va a aumentar hasta que llego completamente a la orilla del eje. En la orilla del eje, pues voy a tener el cortante máximo. Y en ese caso, pues, la deformación o la distancia al centro del eje va a ser exactamente el radio. Solo que aquí, el radio, pues, en lugar de R, el libro lo representa como un valor C. Pero al final, pues, es torque por radio entre momento polar de inercia. Y ese va a ser el cortante máximo. Entonces, el ejercicio me pide los esfuerzos, vamos a ver. Bueno, me pide el par de torsión máximo que puede aplicarse al eje. Sí, el esfuerzo cortante no debe sobrepasar 120 megapascales. ¿Qué quiere decir? Que no debe exceder, quiere decir que este esfuerzo cortante va a ser el esfuerzo máximo. Entonces, esta ecuación me va a relacionar todas esas relaciones. El esfuerzo máximo cortante, el torque. Al ser este esfuerzo máximo, pues ese va a ser el torque máximo. Si sobrepaso el torque, voy a sobrepasar el esfuerzo máximo y pues el eje puede fallar. Distancia al centro, pero como es máximo, va a coincidir con el radio entre el momento polar de inercia. Entonces, así podemos desarrollar la primera parte del ejercicio. Bueno, este era un pequeño repaso de las fórmulas. Aquí pues está un desglose de qué es cada una de estas letras. Sí, aquí están estos repasos. Bien, ahora sí, vamos a desarrollar el ejemplo, ya haciendo este pequeño repaso. Bueno, antes de eso también, el momento polar de inercia, pues, de un círculo es 1/2 pi por radio al cuadrado. Este es el momento polar de inercia. Cuando tengo un eje sólido, como el de abajo. Cuando yo tengo un tubo, yo tengo como un círculo al que le extraigo un círculo. Por lo tanto, el momento polar de inercia sería el momento polar de inercia del círculo mayor menos el momento polar de inercia del círculo interior, que es el que yo estoy extrayendo. Y eso pues lo vamos a ver aquí en la parte del desarrollo del ejercicio. Bien, inciso 1 me pide cuál es el momento, o bueno, sí, cuál es el par de torsión que puede aplicarse al eje si el esfuerzo cortante no debe exceder 120 megapascales, es decir, que el esfuerzo cortante máximo es 120 megapascales. ¿Dónde se da el esfuerzo máximo en un eje? Pues en la superficie. Y por lo tanto vamos a utilizar esta ecuación. Esfuerzo máximo igual a torque, que sería pues torque máximo, por el radio entre el momento polar de inercia. Realmente tenemos los esfuerzos, momento polar de inercia se puede calcular y tenemos también el radio. Lo que nos toca pues es despejar para torque. Si despejamos, J pasa a multiplicar, se pasa a dividir y obtenemos esta relación, que es momento polar de inercia por esfuerzo máximo entre el radio va a ser igual al torque máximo que le puedo aplicar. Antes de continuar, pues debemos encontrar el momento polar de inercia.
¿Cuál es el momento polar de inercia? Pues ya mencionamos que esto pues depende de la forma geométrica de la sección transversal y como es un eje, pues es un círculo. Pero como es un tubo, es un círculo al cual les traigo un círculo, entonces mi momento polar de inercia va a ser el momento polar de inercia del círculo exterior menos el momento polar de inercia del círculo interior. Que pues estaríamos hablando de un radio exterior que yo lo llamé C sub 2 y un radio interior que yo lo llamé C sub 1. ¿Cuál va a ser C sub 2? Pues va a ser 30 milímetros o 0.03 metros. Recordemos que estos 60 milímetros que me muestra la imagen es el diámetro y estos 40 milímetros también es el diámetro, solo que del punto interior. Entonces debemos pasar a metros. Primero pasarlo a radio y después pasar a metros. Ahora bien, un medio y pi es una constante, yo puedo sacarlo y solo me queda restas de los radios a la 4. Entonces ahí ya tenemos definido nuestro polar de inercia para un eje hueco o un tubo, podríamos decirlo. Entonces resolvamos. Radio 2 es 0.03, o sea, radio exterior, menos radio 1 que es 0.02, radio interior. Luego de resolver, pues nos da un valor bien pequeño, pues este está elevado a la cuarta potencia y esto es 0.03, pues un valor bien pequeño, que es igual a 1.021 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Y ese es el momento polar de inercia de este eje, ese eje hueco. Bien, entonces ya tenemos todo. Ya tenemos momento polar de inercia, esfuerzo máximo y tenemos el radio. Entonces podemos encontrar torque. Y pues nada más procedemos a reemplazar los valores. Momento polar de inercia ya lo encontramos como 1.021 por 10 a la 6. Esfuerzo máximo 120 por 10 a la 6. Ahora bien, sí tengo que tener cuidado siempre con las unidades. Porque pues unidades son fuerza por una distancia. Pueden ser kilonewton por metro, puede ser newton por metro. Pero si yo reemplazo aquí kilopascales, yo voy a tener kilonewton. Si lo reemplazo por pascales, voy a tener newton. Entonces hay que tener ese cuidado. O en todo caso, pues hagamos las operaciones con las unidades y cancelamos y así vemos qué unidades nos quedan. En este caso, como reemplacé por kilopascales, es decir, que estos 120 megapascales los pasé perdón, los pasé a pascales, entonces yo voy a obtener primero newton. O como es torque, pues sería newton metro. 4084.07 newton metro. Lo paso a kilonewton dividiéndolo entre 1000, 0.08 kilonewton metro. O alguien pudo haber dicho, no, yo voy a reemplazar 120,000 kilopascales y directamente hubiese tenido kilonewton. Entonces, cualquiera de las dos formas da valor correcto. Bien, ese es el torque. Ese es el torque que yo le puedo aplicar a ese tubo. Dependiendo no importa cuál haya sido el objetivo de aplicar ese torque, si es como el torque que aplica uno al querer aflojar las tuercas de un vehículo o una llave en ese caso, podría ser, si es una palanca, pues podría ser esa la aplicación, pero si yo sobrepaso ese torque, corro el riesgo de sobrepasar el esfuerzo cortante y que el eje falle, se quiebre o se deforme permanentemente. Bien, entonces el torque, las ecuaciones pues son sencillas, sobre interpretar cuál es el momento polar de inercia, pero este va a ser bien constante porque el estudio trata sobre ejes circulares, entonces no hay mucho cambio en la fórmula. Ahora sí vamos a ver el siguiente inciso. El primero era pues para familiarizarnos con la fórmula y conceptos. ¿Cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante en el eje? Bien, en este inciso, recordemos que mencionamos al inicio de la clase que el esfuerzo máximo yo lo obtengo en la superficie. Es decir, el esfuerzo cortante máximo yo lo obtengo donde la deformación al cortante es máxima. Y esta es máxima en la orilla del eje, o sea, cuando la distancia al centro coincide con el radio. Esa es la deformación máxima, el esfuerzo máximo. Una vez que yo me muevo hacia el centro, ese esfuerzo va disminuyendo. Pero como yo tengo un eje hueco, no es un eje
sólido, yo no puedo llegar hasta el mero centro. Voy a llegar hasta la superficie interior. Y ahí voy a tener otro esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante va a ser el mínimo esfuerzo que yo puedo tener en ese eje. Pues está en el punto más cercano al centro. Y al estar en el punto más cercano al centro, voy a tener la deformación al cortante mínima. Por lo tanto, en esta superficie interior yo voy a tener el esfuerzo mínimo. ¿Qué es lo que toca? Bueno, utilizar la fórmula. ¿Cuál fórmula es el que utilizaríamos? Voy a regresarme porque creo que me salté un paso cuando desarrollé la fórmula. Realmente la fórmula que vamos a usar podría ser esta o puede ser esta. ¿De qué depende? Bueno, una similar a esta. Esta deformación ya sabemos que me da un esfuerzo cortante. Este me va a dar un esfuerzo cortante máximo. Pero esta relación es la que me dice qué porcentaje del máximo se tiene de deformación. Si lo reemplazo por esfuerzo, sería lo mismo. ¿Qué porcentaje del esfuerzo máximo tengo yo de esfuerzo en cualquier punto? ¿Cuál punto? Pues va a ser en el punto de la superficie interior. Ahí yo tendría una relación de distancia al centro entre el radio. La distancia al centro, ¿cuál va a ser? C sub 1. Y la distancia o el radio, pues va a ser C sub 2. Entonces, eso es lo que yo tengo en esta ecuación. Estoy encontrando cuánto es el esfuerzo en el interior de la superficie. Y para eso yo puedo aplicar una relación de radio 1, o sea, radio interior, entre el radio exterior. En sí es un porcentaje. ¿Qué porcentaje del esfuerzo máximo tengo en el interior de la superficie? Entonces eso es C sub 1 entre C sub 2 o la distancia al centro del eje entre el radio. ¿Cuál es la distancia al centro del eje en la superficie interior? Pues es el radio 1 y eso es 20 milímetros que es igual a 0.02 metros. Y el radio, que es pues la distancia máxima, es 0.03. ¿Y el esfuerzo máximo cuál era? Pues el mismo ejercicio me lo da. Este es el esfuerzo que no hay que sobrepasar. O sea, este es el esfuerzo máximo. Sería 120 megapascales. Entonces, 0.02 entre 0.03 por 120 nos da igual a 80 megapascales. Y este es el cortante mínimo que yo tengo en ese eje. Este es el cortante mínimo. Ahora bien, este ejemplo es el primero del libro. Es para conceptualizar, para interpretar conceptos, interpretar las fórmulas. Pues aquí ya utilizamos creo que la mayoría. Nos hace falta tal vez uno que tenga que ver con encontrar este ángulo o este ángulo, sea la deformación acortante o el ángulo de giro. Pero ya aplicamos todos los de esfuerzos y torques. ¿Qué tocaría ahora? Vamos a ver, vamos a empezar a ver ya un ejemplo que ya este sí tiene que ver con ejes y torques, pero ya un poco más de concepto, un poco más complicado. Y está el ejemplo 3.1, también de la quinta edición. Este ejemplo, sí vamos a ocupar esos conceptos que acabamos de ver. Estos conceptos que acabamos de ver. Pero hay un concepto adicional que ya lo usamos. Y ya cuando veamos el ejemplo vamos a ver a cuál concepto me refiero. Este es un eje. Bueno, puede ser algún eje con varias bandas conectadas. Imaginemos que tiene 4 bandas conectadas, transmitiendo potencia podría ser. Cada una de esas bandas genera un par sobre este eje. En el ejemplo, pues está rotulado como T sub A, T sub B, T sub C y T sub D. Teniendo un valor de 6 kilonewton metros, 14 kilonewton metros y 26 kilonewton metros, perdón, y 6 kilonewton metros, respectivamente. Bien, ¿qué dice el ejercicio? Dice el eje BC, que viendo la imagen es este del centro, tiene diámetro interior y exterior de 90 milímetros y 120 milímetros. Solo esta parte del centro. El exterior es 120 milímetros y el interior 90 milímetros, o sea que es un eje hueco, un tubo. Los ejes AB, y este de aquí,
y CD, que es el del otro lado, son sólidos, o sea, no son huecos y tienen un diámetro D, que no se conoce. Luego, para la carga mostrada en la figura, es decir, los torques aplicados en este caso, determinar los esfuerzos cortantes máximo y mínimo en el ejemplo BC. Aquí es el mismo concepto que en la anterior. El esfuerzo máximo lo voy a obtener en la superficie y el esfuerzo mínimo lo voy a obtener en el centro del eje, en la superficie interior. Entonces, es el mismo concepto. Incluso aquí está escrito la fórmula. Y el inciso B dice cuál es el diámetro requerido en los ejes AB y CD si los esfuerzos cortantes permisibles, o sea, el esfuerzo máximo, no pase de 65 megapascales. Ese es el ejemplo 3.1. Debemos encontrar esfuerzo máximo y mínimo de la parte central entre B y C. Y debemos encontrar los diámetros requeridos en AB y CD. Bien, la ecuación a utilizar es exactamente la misma. Esfuerzo igual a un torque por una distancia al centro del eje entre un momento polar de inercia. Si estamos hablando del esfuerzo máximo, entonces estaríamos hablando que la distancia del centro del eje sería el radio. Momento polar de inercia, pues depende de la sección transversal. Ya la vimos cuál es. C depende de la geometría. Y esfuerzo máximo ya me lo dan. No, perdón, ese es el esfuerzo que estamos buscando. Lo que me dan es el torque. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar el torque si aquí tenemos 4 torques aplicados? Imaginémonos el ejemplo anterior. Este estaba fácil porque solo teníamos un torque o un par de torsión aplicado. ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Se acuerdan cuando hicimos esfuerzos cortantes en pernos y ese perno tuviese varias ménsulas? Y cada ménsula pues se repartía en la fuerza y nosotros teníamos que encontrar la reacción que íbamos a aplicar al concepto de esfuerzo cortante. Este mismo procedimiento pues lo mismo que tenemos que hacer acá. También es muy similar al procedimiento que hicimos cuando vimos la deformación en un eje que cambia de sección transversal, que lo que tenemos que hacer es fraccionar el eje en varios planos. Normalmente entre la aplicación de un torque y el siguiente torque. Ahí tenemos que cortar y debemos encontrar un torque resultante y ese torque resultante es el que vamos a aplicar a la ecuación. Por ejemplo, si queremos encontrar el esfuerzo entre A y B, o sea, en este eje, nosotros podemos fraccionar ahí como que cortásemos y obtendríamos esta primera imagen. ¿Qué torques tendríamos aplicados solo en el extremo? Bueno, tendríamos el torque T sub A, como está mostrado en el punto A, pero para mantener el equilibrio tendríamos un torque que sería una reacción en dirección contraria, pero con igual magnitud. O sea, sería 6 también. Entonces, este torque es el que nosotros aplicaríamos en esta ecuación. Ahora, ¿qué pasaría con la siguiente sección, que es la parte del centro, entre B y C? ¿Cuántos torques tenemos aplicados? Pues tenemos los 2 torques que nos dice el ejercicio, en el punto A y punto B. Y tendríamos un torque resultante, pero ya aquí pues tenemos que aplicar una sumatoria. Aquí sería fácil de identificar que este torque debe ser igual a la suma de 6 más 14, sería 20. Pero realmente lo que tendríamos que hacer es una sumatoria de torques o de momentos. ¿Qué pasaría con el siguiente? Lo mismo, tendríamos que hacer un corte aquí entre C y D, ver qué torques tendría aplicados. Aquí pues sería 6, 14, 6. 26 estaría en el sentido contrario. Eso daría 6. Y ese sería la resultante. Y este último extremo, en lugar de hacerlo de izquierda a derecha, también lo podríamos hacer de derecha a izquierda. Y tendríamos algo similar a la primera imagen. Entonces, ese es el procedimiento para saber qué valor para el torque es el que vamos a aplicar
para mi cortante máximo, dependiendo de en cuál de los ejes lo estamos encontrando. Entonces, vamos a ver ya aplicando la fórmula. Primero, la primera sección, como mencionamos, bueno, realmente ahorita el inciso 1 es entre B y C, pero vamos a encontrar los torques resultantes en las dos secciones ya de un solo para cuando vayamos al segundo inciso ya lo tengamos. Primera sección, que sería cortar el eje por este punto. Si yo lo corto por ese punto, obtenemos esta sección. Solo tengo el torque T sub A aplicado al eje y un torque resultante T sub AB, o sea, el torque resultante entre A y B. Como no sabemos cuánto, bueno, sí sabemos, pero si no lo supiésemos, deberíamos hacer sumatoria de fuerzas de momento, perdón, sumatoria de momentos, alrededor de el eje X. Entonces eso lo tenemos acá. Tendríamos T sub A menos T sub AB. Recordemos que tenemos que tener el mismo concepto de hacia dónde se considera negativo y hacia dónde se considera positivo. Si es en las manecillas del reloj, pues negativo. Si es contrario a las manecillas del reloj, pues positivo. Solo que hay que tener un poco de imaginación viendo de frente el eje X para imaginarnos hacia qué lado intenta girar cada momento. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos en X, tendría T sub A menos T sub AB igual a 0. T sub A ya lo conocemos, 6. Y podemos despejar para T sub AB y eso pues es igual a 6 kN. Este pasa a sumar al otro lado. Ahí ya tenemos el torque resultante entre A y B. Ahora veamos la siguiente sección, que sería entre B y C. Imaginemos que cortamos por aquí el eje que tendríamos, pues tendríamos esta imagen. Si hacemos sumatoria de momentos, tendríamos el momento T sub A más el momento T sub B y menos la resultante, menos T sub B, T sub BC, pues esta resultante sería para mantener el equilibrio. Tendríamos entonces 6 más 14 igual a menos T sub BC. Y esto sería igual a 20 kN. Es decir, este torque debe ser de 20 kN para evitar que los otros dos torques hagan girar el eje. Bien, ya tenemos los torques. ¿Qué nos falta? Bueno, resolvamos el inciso A. Tal vez, creo que sí nos ajusta, faltan 15 minutos. Primero necesitamos el momento de inercia. La ecuación sigue siendo la misma, pero encontremos el momento de inercia. Es la misma ecuación que ya usamos la vez anterior porque es un eje hueco. Este es igual a 1/2 de pi por C sub 2 a la 4 menos C sub 1 a la 4. Donde C sub 2 es el radio exterior y C sub 1 el radio interior. ¿Cuáles son esos radios? No, aquí está. El radio interior nos dice el ejercicio que es 90 milímetros, perdón, el diámetro interior es 90 milímetros, por lo tanto el radio es 45 milímetros. Podemos trabajar en metros. Diámetro exterior, 120 milímetros, por lo tanto el radio es 60 milímetros y lo debemos trabajar en metros. Ambos elevados a la 4 y luego de resolver nos da un valor para el momento polar de inercia igual a 1.392 por 10 a la 5 metros a la 4. Es el momento polar de inercia para ese eje. Ahora sí, ¿cuáles son los esfuerzos máximos y mínimos? Nuevamente, el esfuerzo máximo lo voy a obtener en el exterior del eje y el esfuerzo mínimo lo voy a obtener en el interior del eje. Entonces solo nos toca reemplazar los valores. Esfuerzo máximo en el exterior del eje va a ser al torque por la distancia al centro entre el momento polar de inercia. Torque, como estamos evaluando la sección BC, este torque va a ser 20 kN. Como lo tenemos acá. Distancia al centro del eje, como estamos en el exterior, va a ser 0.06 metros. O la mitad de 120 milímetros, 60 milímetros.
Entre el momento polar de inercia, que ya lo encontramos, 1.392 por 10 a la 5. Y esto da un total de 86.230 kilopascales. Como yo dejé 20 en kilonewton, entonces el resultado va a ser kilopascales. Si lo hubiese pasado a newton, mi resultado fuese pascales. ¿Qué pasa con el esfuerzo mínimo? Este ya sabemos que se da en la superficie interior, igual que en el ejemplo anterior. Entonces C, que es la distancia al centro del eje, va a ser el radio interior, que viene de dividir el diámetro 90 entre 2, 45 milímetros. En metros, nuevamente, el torque es el mismo. El torque es el mismo. Y el momento polar de inercia también es el mismo. Entonces solo cambia la distancia de donde estamos midiendo el esfuerzo. Y esto después de resolver son 64.655 kilopascales. Nuevamente, como usé 20 kilonewton, entonces el resultado va a ser kilopascales. Bueno, realmente kilonewton metros. Bien, esos son los esfuerzos máximos y mínimos. En el caso de un eje hueco o un tubo. El siguiente inciso dice cuál es el diámetro requerido en los ejes A, B y CD si los esfuerzos cortantes permisibles en estos ejes son de 65 megapascales. Es decir, que este es el esfuerzo máximo en el tramo AB, que al final pues es el mismo que CD. Eso lo tenemos acá. Nuevamente regresamos a la primera imagen. Y aquí, pues, el único torque que está actuando es T sub A y su resultante, o sea, igual magnitud, pero dirección contraria, va a ser también 6 kilonewton. Ahí no, ya tenemos, ya hemos encontrado ese constante. Bien, la fórmula que me relaciona la dimensión del, del eje, hablando del radio, con un esfuerzo es esta ecuación. Nuevamente, cortante de la sección AB va a ser igual al torque, pero hablando del torque resultante entre AB y la distancia al centro del eje, entre el momento polar de inercia. Si desglosamos el momento polar de inercia, vamos a tener un medio de pi por el radio. En este caso, también coincide con C sub AB, la 4. Entonces, arriba tengo radio y abajo tengo radio, entonces yo puedo cancelar. Y solo me queda como lo tenemos acá abajo. Que reemplazando tendríamos esfuerzo máximo como 65.000 kilopascales. Aquí yo tendría el torque de 6 kilonewton metros, un medio de pi por radio al cubo. ¿Por qué aquí nos restamos en el momento polar de inercia? Porque aquí es un eje sólido. Ya no necesito restar el hueco de ese eje porque es un eje sólido. Entonces el momento polar de inercia es más sencilla. Bueno, aquí me hizo falta reemplazar este valor, pero este valor debería ser, no, perdón, este valor es el que estamos buscando. Tenemos todos los demás valores, estamos buscando este valor, recordando que este es radio, pero a mí lo que me piden es diámetro. Entonces terminemos de resolver. Esto A pasa a multiplicar, 65.000 pasa a dividir, y después aplicamos raíz cúbica para encontrar ese valor del radio C sub AB. Y eso pues sería igual a 0.0389 metros. Ese sería el radio. Pero como a mí me piden el diámetro, lo que debo hacer pues es multiplicar por 2. Y eso sería igual a 0.0778 metros. Esto debe ser el diámetro de este eje para evitar que este torque genere un esfuerzo mayor a 65 megapascales. Si el diámetro es menor, el esfuerzo va a ser mayor y puede fallar el eje. Bien, bueno, esos son los primeros dos ejemplos. Luego, pues los ejemplos que vienen son muy similares, casi la mayoría de este tipo de ejemplos. Ahorita, pues este ejemplo, el concepto era que debemos hacer sumatoria de momentos cuando tengamos ejes con varios torques, varios momentos de torsión. Y los demás conceptos eran, pues, con el ejercicio anterior, qué pasa con el momento polar de inercia cuando es un eje hueco, aplicar la ecuación de torsión,
las ecuaciones de esfuerzo máximo, dónde se da el esfuerzo máximo, dónde se da el esfuerzo mínimo, dónde se da la deformación acortante y cuál es el ángulo de giro. Entonces, esos eran los conceptos con estos dos ejemplos. Y luego el lunes, pues, vamos a continuar con más ejemplos. Según habíamos hablado, pues, de lunes a miércoles vamos a tener clases y viernes vamos a tener examen. Bien, entonces, no sé si hay alguna consulta. Si no, pues, continuamos el lunes. Bien, entonces, si no hay consulta, entonces nos vemos el lunes, siempre a las 5:10. Vemos, ingeniero. Vemos. Dale. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. No, buenas tardes. Feliz fin de semana. Igual.